Apreciado profesor Ferreira, Eddie Muriel, quisiéramos todos los estudiantes que terminara esa clase maravillosa de espíritu y espiritismo, porque nos esperan todavía algunos meses para ver la literatura judía y terminar con la boliviana y las otras. Y explicarnos por qué existen a veces personas malucas, feas o malas. Y precisamente aquí llegó un nuevo estudiante que le dicen el maluquito, el maluco. Muy bien que se presente el maluco. Aquí estoy, profesor. Hijo, ¿vas a entrar a la clase? Sí, profesor, ya su fama ha penetrado hasta allá a Corral Viejo. Yo vengo de los lados de Corral Viejo. Me lo recomendó su tía, Modesta, hermana de su tía jefa de Corral Viejo, allá después de Santa Rita, quien viajaba en mula desde Corral Viejo hasta Remolino Magdalena. Ella era hermana también de la que crió a su mamá Julia, y con su tía Ernesta, ¿verdad? Y que yo soy hijo de ella, profesor. Descendiente de ella, pues hijo de una hija, de la hija. Y a mí me pusieron el maluquito. Yo no sé por qué, profesor. Bueno, siéntate, maluquito o maluco. Resulta que uno de los misterios y secretos más grandes, y sobre todo de los aspectos inescrutables dentro del cristianismo, es precisamente la vida en el Espíritu Santo, y que muchos cristianos están ansiosos por saber. Porque solamente para haber creado la materia se necesita ser un espíritu y estar fuera de la materia, y eso es otro nivel que no tiene nada que ver con cielos ni nubes, que cuando chocaban y veían los truenos y los relámpagos, los antiguos creían en su analfabetismo, semiafé y temor a lo sobrenatural, creían que eran los carros de Dios que andaban peleando con los demonios en los cielos. Resulta que, teniendo en cuenta estas cosas inescrutables del espíritu, se puede entender que la raza mamífera, el único hombre que posee por el ano a la mujer, es el hombre. Ningún otro animal, ni serpiente, ni ave rapaz, ni carnívoros en la cadena alimenticia, devoradores de roedores y de todo, jamás ningún otro animal, ni acuático, aéreo o terrestre, posee a la mujer por el ano, sino el hombre. ¿Pero qué tiene que ver esto con el espíritu, profesor? Bueno, primero que todo, estamos hablando de por qué había necesidad de sanar pecado y por qué un hombre se va a echar a cuesta una cuestión que no le acontece ni le apetece, sencillamente porque era llamado hijo de Dios. Pues también en Ruah, que es el término hebreo para espíritu, y en Neuma en griego, se le llamó a los ángeles. Y teniendo en cuenta esa cuestión de espíritus, y que el espíritu se encarna y se vuelve hombre, podemos ver que con exactitud 40 días en el desierto, donde los discípulos de Jesús ahí están entre todos ellos los primeros que encuentran, y que hay un hombre que dice: ¿a quién han venido a ver? A una caña mecida por el viento, y señala. Después que Jesús se va, él regresa
a donde Juan, quien lo había bautizado. Después de 40 días en el desierto, él regresa donde Juan, y es ahí cuando Juan se acerca y dice: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me fue adelantado porque existió antes que yo, o sea, en espíritu y en palabra, con que él se crió todo lo que existe, la palabra, hágase esto y hágase a Jesús. Pero resulta que la especie humana necesitaba de un Espíritu Santo para poder limpiarse de sus pecados antiquísimos que provienen desde el paraíso terrenal. El hombre es el único animal que posee con periodo de menstruación por el ano a su mujer. Y debido a esto nacen las deformaciones psíquicas y físicas en la especie humana debido a lo único que relaciona al hombre con la existencia, que es el sexo. Ya lo dijo Sigmund Freud una vez, cuando habló del erotismo entre los pezones de la madre y la boca del bebé. Pero, profesor, nosotros no somos niños, ya somos hombres y tenemos hasta mujeres y nietos, pero que hemos venido porque solo usted puede dar literofilosofía y conjugar varias materias en un momentico, hasta salir un estudiante prácticamente como en los consultorios cubanos, que usted entra por una puerta y cuando sale la otra ya lo ha visto el médico general, el género mirando, parece a los tetas lo manda, depende de lo que le vaya saliendo. Cuando usted sale de ahí, ya usted no tiene que estar regresando todos los días, ni cada 3 meses hasta que se muere. Allá no, allá o sale bueno, o sea, pero lo atienden inmediatamente. Y no soy cubano ni partidario de ninguna nada, pero al pan pan y al vino vino. Profesor, también usted se equivoca y quiero que nos explique antes de seguir hablando de espíritu y espiritismo. ¿Por qué usted dijo que Álvaro Uribe Vélez tiene 100.000 cabezas de ganado? Eso es imposible, profesor. Y dijo que botaban la leche y esas cosas, pero eso no será calumnia suya, querido profesor, que nos está enseñando honradez y decir la verdad. Sí, querido estudiante, Álvaro Uribe Vélez simboliza, y no es él puede tener más o puede tener menos, no puede tener ninguna vaquita, pero simboliza el hombre pudiente que llega a tener poder en un país hasta dominar la Corte Suprema, hasta dominar las leyes, que aquí ya sabemos que son leyes republicanas, que provienen de allá y de una constitución 1820 y pico hacia acá, pero que en ese momento que digo 100.000, en literofilosofía, él es un símbolo, aunque no es él el que bota la leche ni tiene 100.000, que en literatura significa figuras literarias. Y esta es una de las figuras literarias al exagerar, que se llama hipérbole. Luego más tarde les hablaré de eso cuando entremos en literatura judía, para que entiendan por qué la Biblia tiene una cantidad de cosas que la gente cree que es verdad y no es verdad. Y la hipérbole es exageración. Y esa exageración hace que simbolice un exabrupto o algo que no debe ser así, como botar la leche viendo tantos niños hambrientos. Y ya gracias, profesor, por la explicación. Entonces no es el señor Álvaro Uribe todo el que representa al capital, porque dicen que si entra al mercado toda esa cantidad de leche o toda esa sobrecantidad de carne, entonces habría tanta sobreabundancia que habría que venderla a peso. Y a ellos no les conviene en el mercado capitalista que las cosas estén en abundancia porque se abaratan. Y por eso es que cuando apoyan la escasez para que se vuelvan costosas. Y esa también es una cuestión de la que entra la cuestión contable de la administración pública estatal. Por lo tanto, queridos estudiantes, quiero que me hayan comprendido esto. En ningún momento he querido calumniar a un gran o un presidente que logró seguridad en el país cuando había que lograrlo,
y bueno, que ya son otras cuestiones que acontecen a sus partidos políticos y a esa cuestión ideológica que no nos interesa, pero que en la época de Jesús, ya en el pleno Jordán, empezaba a haber una pequeña izquierda, una pequeña oposición a un Estado que se llamaba teocrático desde hacía más de 3.000, 2.000 años atrás, desde la época de Salomón hacia acá, en que todos gobernaban, después de los jueces y los reyes, todos gobernaban en nombre de Dios. Ahora en la actualidad es casi imposible que un pastorcito quiera ser presidente porque Dios lo puso de presidente. Entonces cuando hablamos de estas cuestiones, que el único animal que posee a la mujer por el ano es el hombre, el único mamífero, es porque ante la degeneración sexual es posible que en un pedazo de carne y de semen, estamos hablando de adultos intelectuales, en un acto sexual, una mujer con periodo de menstruación y un hombre lascivo y lujurioso estén violentando el espíritu, pero de todas maneras ella puede quedar encinta. Y puede quedar encinta una mujer trayendo un hijo deforme a la vida. Porque el pedazo de carne necesita de ese soplo de aliento que sucede en una micra 1.000.000.000ésima parte de un segundo, imagínese usted, menos que un espabilar. Algunos piensan que en el momento en que el galeno da la nalgada al niño, ese aire que respira, esa cosa, le da aire a los pulmones y vuelve la vida y la conciencia, y ese tipo va a hablar, va a tener memoria. Pero el pecado de la carne ya va en la lujuriosidad, y por eso vemos que una bella pastora analiza a un hermosísimo joven como si fuera el cantar de los cantares. En el cantar de los cantares es un libro erótico sexual en la Biblia. Que la gente no entiende estas cosas, porque la gente nada más está pensando en poner iglesia para ver si sacan los 100 pesitos para pagar la luz, para pagar el agua, de ahí de la costilla, de los que tampoco tienen casi nada. Entonces, en el momento en que se expira, las deformaciones de la carne ya pueden venir por el pecado lujurioso. Y mira la pastorcita, el joven hermoso. Y llega un momento en que llegan a creerse con tanta santidad el triángulo, pastor, pastora y joven, que a veces el uno permite al otro que con más jóvenes, él con ella, joven, una joven, y ella con un joven, y permiten que lean la Biblia a solas. Y hasta se han encontrado en hoteles 2 mujeres con una Biblia en el medio, pasando una noche, 2 noches. En el Instituto Bíblico, donde yo estuve, después de una asamblea, se encontraban bajo los palos y bajo la yuca que sembraban y las tomateras en Santo Tomás, condones, pantaletas, y después de una noche de alabanzas al Señor y de tertulias literarias y seminarios y tal, y los buses arrancaban después y a nosotros nos tocaba barrer todo eso y encontrábamos todas esas cosas, a mí me consta. Entonces, ¿a quién han venido a ver? ¿A una caña mecida por el viento? ¿Cuál es el viento que mece esa caña? Si los mismos ángeles son mecidos por ese viento, al que le llaman espíritu inmortal, y que en un momento, en una micra, se va en un pedazo de carne, y ese ser viene a tener memoria, habla, y a ser un mamífero más en la era cuaternaria de la existencia del cosmos y de la tierra. Y en ese momento en que llega y Juan observa y dice: ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Inmediatamente, para simbolizar la espiritualidad, se coloca
una pequeña paloma es símbolo, no es imagen. Y esa pequeña paloma simboliza literariamente una hipérbole o una metonimia o un símil de santidad en su pureza blanca, y se posa sobre el hombro del Mesías, el que cree en el Mesías. Muchos judíos todavía no lo creen. Y empieza una cesta de oposición o izquierdista, se diría hoy en día, a luchar contra la teocracia que asesinaba los sábados a las personas que salían, porque el sábado era sagrado y del Señor. Por lo tanto, queridos estudiantes, y no te preocupes, maluquito, de pronto tu papá no tuvieron ese momento de Julio la Silva. Tú no eres tan maluco, solamente eres un poquito feo. Gracias, profesor. A veces me dicen perfecto. Perfecto, ven acá, ¿qué quieres, papá? ¿Qué quieres? Bueno, mijo, entonces el Espíritu Santo tenemos que no es una persona, pero que puede ser simbolizado como una persona dándole lo que se conoce no solo como animismo, sino, o sea, darle vida a algo, sino como simbología para representar a un hecho social nuclear que es la familia como fundamento de una sociedad, donde el padre, con sus principios y valores, es el fundamento de la sociedad y es el primer sacerdote, el primer presidente y el primer hombre, Dios en su hogar. Y debido a esa moral y a esos principios, aquel hogar es bendecido por Dios. Pero también una mujer que ha sido violada, ultrajada y no quiera tener el bebé, pero por algún motivo lo tiene, ese espíritu también penetra en el niño para que pueda tener vida el pedazo de carne y sangre, que la sangre es, ya sabemos, el semen del hombre. Y ese semen del hombre, y la máxima demostración es que decimos, sácale la sangre, si la tiene igualita mía es mío, si no es de otro cosito. Así es, profesor. Silencio, pulgarrecha, que tú no sabes de estas cosas. Si quieres hablo yo, profesor. No, tú no digas nada, perrito pingón, porque tú eres peligroso también en estas cuestiones. Mire, continuemos. Resulta que debemos saber cómo recibir el Espíritu Santo y esa es una incógnita. Por lo tanto, no todo hombre ni predicador puede alabarse de que realmente el Espíritu Santo le ha escuchado, porque hace ratico que ha podido venir de un gran pecado de valor y principio y violación de las reglas fundamentales de la salud y la sanidad en cuestión sexual. Segundo, que el Espíritu Santo mora en nosotros únicamente si oramos a Él frecuentemente. ¿Cuánto tiempo tiene usted que no habla con Dios? ¿O usted cree que nada, decir Padre nuestro que estás en los cielos, ya chao, para que me vaya bien el día, chao, chao, y al pasar por una iglesia me persino y ya se acabó? No, señor. Es tu amigo. Y se personifica, que en literatura se llama personificación. Ejemplo, el dedo de Dios hizo la ley. Siendo un espíritu, le ponen un dedo, y el hombre vino a ser a imagen y semejanza. O sea, que no puede venir un perro a decirme yo soy el Cristo o el Mesías. O un gato o un burro, como el que se murió cuando se comió el veneno que yo equivocadamente creyendo que era una fruta, y los médicos de la esquina dicen, pero si eso mató la semana pasada un burro y un caballo, ¿cómo tú estás vivo, muchacho? Y vomitaba y cagaba y meaba y peaba, y hasta que así me llevaron ellos en su propio carro a Bonadona, y en Bonadona me he levantado silbando hasta llegar desde allá de la 90 hasta acá hasta la 21 en el barrio El Valle, en uno de los grandes estugurios de Barranquilla. Y así es su profesor Robinson Ferreira. ¿Quién podrá dar literofilosofía en una universidad norteamericana de Moscú, de Pekín o de otra parte del mundo? Solo usted, profesor. Entonces tenemos
que tenemos que, para hablar de un manual completo de la vida en el Espíritu Santo, tenemos que tener en cuenta cuál es la diferencia entre el Espíritu Santo y el espiritismo en los tiempos de la iglesia primitiva y la de hoy, y el que ahora hace milagros hoy día. Tenga en cuenta toda esta cosa que le estoy diciendo. La pastorcita con el joven, el pastorcito viejo y es borracho y es drogadicto, con una jovencita quinceañera, como si fueran los protagonistas del cantar, de los cantares, el libro erótico, exótico y sexual de la Biblia. Otro punto de los tantos que hay para más o menos irnos metiendo esto en la próxima clase para darle fin a cuestiones del espíritu, que no confunda con espiritismo, que es invocar muerto. ¿Cuál es la reacción entre nacer de nuevo y recibir el Espíritu Santo? ¿Y qué significa escribir o recibir en el libro de la vida el bautismo en el Espíritu Santo para venir a ser nueva persona? Porque es imposible, como le contestó aquel hombre a Jesús: ¿cómo voy a penetrar nuevamente por la vagina de mi madre y volver a nacer? Y este hombre sabio del Sanedrín judío no le entendía a aquel humilde, pobre carpintero y excelente maestro Jesucristo. Así como usted, pero así más o menos, mijo, pero él no tomó veneno, que haya tomado un veneno, que haya matado un burro y un caballo. Eso es solamente su profesor Robinson Ferreira. Y vamos entonces a meternos de lleno para poder entender las obras de la carne que son evidentes en el hombre, desde lo sexual hasta porque es malo y feo, debido a las deformaciones sexuales que ya desde el paraíso terrenal, según se piensa, Satanás, Eva y Adán venían haciendo desde antes que Dios los viera, aunque Él veía todo. Continuaremos en la próxima para darle fin y empezar a ver la literatura judía y la literatura boliviana al compás de la literofilosofía del profesor Robinson Ferreira, inventada por él.